con todos, estamos una vez más en Vamos Dos que Tres. El día de hoy es un problema el que vamos a poner a plantearlo de esta manera, pero no vamos a verlo como un problema como tal, sino más bien a entender cómo las aristas se han ido más bien creciendo ante lo que vamos a denominarlo como el terrorismo. Y el día de hoy tenemos a una gran investigadora, socióloga, que ha trabajado en cuestiones de masacres de la cárcel y la criminalidad en general. Así que el día de hoy te damos la bienvenida, Jazz, a este programa, a este nuevo episodio de Vamos Dos que Tres. Hola Nico, hola con todos, muchas gracias Nico por la invitación, qué gusto encontrarte acá. Lo mismo digo, que genial en este tipo de espacios, una vez más, poder compartir lo que es la sociología. Y pues el día de hoy, para todos ustedes, el tema es: ¿tenemos realmente terrorismo en el Ecuador o el decreto 11 fue una herramienta para legitimar el terrorismo? Vamos a partir desde un contexto y todos transportémonos a lo que pasó el 9 de enero de este año, porque eso fue como el antecedente y el promotor a lo que el día de hoy vamos a llamar que es el terrorismo. Entonces les recuerdo lo que pasó ese día. Fue la pobreza, el desempleo, la desigualdad y una institucionalidad débil han posibilitado la incursión del narcotráfico y las operaciones del crimen organizado en el país. Es así que este 9 de enero del 2024, el presidente Daniel Noboa, mediante el decreto presidencial número 11, artículo 164 al 166 de la Constitución, declaró la existencia de un conflicto armado interno. La inseguridad en el país ha recrudecido el último periodo. La cifra de homicidios durante el 2023 es de 8.008 personas, lo que equivale a una tasa superior a 46 homicidios por cada 100.000 habitantes. El pasado 26 de septiembre, el país pasó del puesto 31 al 11 en el informe del índole global Crimen Organizado del 2023. Hablamos del 26 de septiembre del 2023, ¿no? El puesto número 14 en los mercados criminales, que comprende, entre otros, tratos y tráfico de personas, extorsión, tráfico de armas, comercialización de drogas. El informe señala además que Ecuador se encuentra en el puesto 96 en el mundo en el índice de resiliencia, un índice que hace referencia al liderazgo político, transparencia, rendición de cuentas y manejo de causas en el sistema judicial. Este informe es de ONU de Mujeres en el 2024. Así que damos paso a esta conversación y diálogo para saber qué mismo está pasando con este decreto o qué hay detrás de este decreto. Por eso, el día de hoy, Yasmín nos va a ayudar con estas preguntas. Partir de qué es el terrorismo. Te damos el paso. Gracias Nico. Bueno, pues para hablar de terrorismo, creo que debemos plantear, es importante plantear el punto de vista desde el que estamos conversando, Nico. Entonces quisiera jugar entre dos puntos: el punto de vista hegemónico y el punto de vista de quien Eduardo Galeano sabía decir los nadies, ¿no? Les hace un poema. Y el punto de vista de los nadies, pues, es el de la gente común, de la gente que puede hablar honestamente de lo que viven. Pues porque son sus ideas, esta experiencia que les atraviesa en la cotidianidad y no tienen nada que ocultar, ¿no? Digamos, el punto de vista hegemónico es el punto de vista del poder. Y entonces la diferencia entre el punto de vista hegemónico y el punto de vista subordinado de los nadies es que el segundo ofrece descripciones contradictorias, ¿no? Porque si tú ves con cuidado, lo que la gente cuenta son cuestiones obscuras o extrañas que se quedan un poco por fuera del sentido común. Por ejemplo, cuando entraron al canal de televisión, ¿no? Esto que sucedió en enero, y que por eso sale el decreto, ¿no? Que nos comentabas. Claro. Entraron con amenaza. ¿Quién entró en ese año? Nosotros vimos caras de gente jovencita, de chicos racializados. Tú puedes ver que la mayoría eran afrodescendientes y te preguntas ellos en dónde estaban antes, ¿no? ¿Acaso tenían como una oportunidad de estudiar, de acceso a la educación? ¿Habrán comido ese día? ¿Tienen como posibilidades de pensarse entrar a la educación universitaria o posibilidades de trabajo? Entonces, este punto de vista de ellos, que no necesariamente es la narración
las expresiones orales de ellos que te llegan a decir cosas, sino el mirar sus cuerpos, lo que ya te cuentan, ¿no es cierto? Cuando tú los ves, es desde este punto de vista de los nadies. No, y en cambio cuando te habla el punto de vista hegemónico te dice ellos son terroristas, ¿no? Son estas organizaciones, son parte o integran organizaciones criminales que han surgido y realmente no están dando una explicación, digamos que muestre el problema que es económico, que es social, y que también involucra a posiciones del Estado, ¿no? O agentes estatales que están en altos cargos. Ese punto de vista que cuenta el Estado es mucho más homogéneo y cuenta una historia coherente, plana, que suena a verdad, ¿no? Mientras los jovencitos veías que eran racializados y tal, y tenían armas, como un poco para hacer este juego que digo entre los dos puntos de vista, tú veías una masculinidad allí que no le teme al peligro, supuestamente, ¿no? Pero luego miras que los militares los tienen amedrentados. Entonces miras como dos caras, ¿no? Y de ellos el Estado está diciendo que son gente que está bien armada y bien organizada, ¿no? Por eso les catalogan de terroristas. Entonces dices, ¿qué pasa allí? Es contradictorio lo que ves, ¿no? Pero luego cuando califica de terrorista el Estado, como decía antes, esta narración es homogénea y eso es así porque se olvida mucho. Enfatiza lo que le conviene y lo que no le conviene, en cambio, lo silencia, ¿no? Empieza a nombrar a la gente como quiera y le impone como una única forma de ser. Y esta forma única es el resultado de experiencias violentas que se imponen a las personas. Entonces tenemos, quiero hacer aquí como una metáfora, puede ser, ¿no? Cuando tú tienes a una persona imaginemos, ¿no? Como más bien es un poco invitarles a imaginar a una persona, a un hombre, ¿no? Porque la mayoría de gente que está como involucrada en estas situaciones que les califican de terroristas son varones, porque hay un llamado a los varones a pertenecer desde la forma hegemónica de la masculinidad. Y entonces podemos como imaginar a este varón racializado, podemos decir que es un cuerpo negro. Sí, mejor imaginemos a su cuerpo que está sentado y que luego tiene una sonrisa, ¿no? Pueden mirar sus ojos y las pupilas, ¿de qué color son? Sus pestañas son largas. Es una persona, ¿no? Su sonrisa, sus dientes allí. Y finalmente llega una fuerza y esta fuerza pues le cercena un brazo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con la expresión de esta persona? Ha perdido su brillo. Luego viene la fuerza y le cercena otro brazo. Pero ¿qué pasa? ¿No? Nosotros nos imaginamos esto y es como sumamente visceral y quizá imaginamos la muerte, esta persona muere. Pero lo que pasa en las prisiones o lo que pasa con la gente que está involucrada en el crimen organizado es que la muerte no es algo que está sucediendo, digamos, como algo final. A ver, voy a tratar de hacerme explicar, quizás es un poco raro lo que digo, ajá, pero hay mucho esfuerzo de las familias que están detrás de las personas en prisión, que es allí en donde se está catalogando, ¿no? Todo esto de criminalidad, de crimen organizado, que evitan que las personas mueran, que sostienen la vida en prisión dentro. Y entonces son personas que están dejadas para morir o que están llevadas a estos lugares de muerte y que efectivamente están muriendo, pero el sufrimiento hasta que eso suceda es terrible, ¿no? Y las familias que las sobreviven, digamos, tienen este sufrimiento. Entonces, a lo que me estoy refiriendo con esta metáfora del cuerpo cercenado es como una población que está muerta en vida, ¿no? Que se está llevando a la gente a esas experiencias que son extremas, que son experiencias de tortura y que sus cuerpos y sus vidas hablan de esto y que por eso es contradictorio, ¿no? Entonces, por un lado tenemos como gente armada y
y sí calificada de terrorista, y por otro lado tenemos experiencias de vida, trayectorias que podemos rastrear incluso hasta la colonia, ¿no? Porque si nosotros pensamos en la gente en prisión y las estadísticas, todas dicen que son mestizas, ¿no? La mayoría son mestizas. Pero ¿qué es el mestizaje? Sino como una forma de encubrir justamente la historia colonial y de racialización y de conquista y de violencia que ha despojado a la gente, a estas poblaciones, ¿no? Pues de las posibilidades de nombrarse a sí mismo, de contar su historia. Total. Sí, y lo que tú nos estás relatando con respecto a estas de las masculinidades, que tiene en cambio la mujer, porque decimos sí, solo está, en lo que nos acabas de presentar, estamos evidentemente los medios de comunicación, tú con este cuerpo que nos has presentado el día de hoy, lo estamos dibujando, pero solo en hombre, como tal, en un varón. Y con las mujeres, ¿qué rol están cumpliendo las mujeres en este contexto, en esta coyuntura social de este decreto? ¿Qué es lo que la mujer como tal hace? ¿Cuál es el puesto de ella? Porque en la mañana creo que todos compartimos, ya sea por Instagram o por el medio que tú te recibas las noticias, siempre hay una muerte de una chica, hay de una señora, y son todas las edades prácticamente. Entonces, ¿solo cumplimos ese rol de una violencia hacia nosotras o cuál rol más jugamos ahí? Porque dentro de las noticias hubo algo fuerte que a mí me llamó mucho la atención. De por sí ya la mujer como tal tiene muchas interseccionalidades que atraviesa como tal por ser mujer, por su etnia, por clase económica, clase social. Pero ahora aún yo pienso y hemos visto las estadísticas se ahonda más con este decreto de que la mujer como tal está siendo violentada. No sé, justamente por lo que tú planteas de que es esta mayor versatilidad a la violencia como tal del hombre, a ser ese macho alfa que nos presentan, y eso es lo que se encarna a tener la violencia hacia nosotras. ¿O qué papel, o cómo es ahí cómo juega el Estado con la mujer, con todo este bagaje que tú nos estás explicando? Uh-huh. Bueno, sí, o sea, el rol de la mujer es muy importante. Algunas autoras cuando hacen investigación sobre todo el tema de criminalidad a nivel regional, ¿no? Porque esto no es un tema que solo atañe al Ecuador, sino que atraviesa Latinoamérica, porque bueno, pues el crimen organizado es internacional. Y hay como muchísimos intereses allí empresariales, el narcotráfico es uno, pero también hay intereses de la industria armamentística, porque las armas que entran a la cárcel, pues alguien las fabrica. Y también hay mucho interés del sistema financiero internacional. Entonces ya una autora que se llama Rita Segato, ella citaba a un alto cargo estadounidense del Estado, que él nombraba, ¿no?, la imposibilidad de que el Estado cierre bancos que se sabe que hacen lavado de activos por el gran peso que tienen estos bancos en el sistema financiero internacional, ¿no? Uh-huh, entonces, sí. Por un lado plantear eso, ¿no?, y decir cómo no es una responsabilidad individual de los varones empobrecidos y racializados que están ejerciendo un poder sobre las mujeres, no, sino que hay una condición social que está produciendo esta violencia, ¿no? Y allí la responsabilidad económica de las grandes empresas y bueno, en las cárceles en el Ecuador son de custodio estatal, son del Estado, entonces hay una responsabilidad también del Estado en ese sentido. Y la población femenina en el Ecuador es pequeña, ¿no? Y realmente sobre ellas se habla muy poco, están invisibilizadas. Pero el papel que están jugando en lo que esta autora que contaba antes, Rita Segato, llama pedagogía de la violencia, ¿no?, como un aprender de la crueldad, porque las personas en algún lado tienen que aprender a interiorizar estas formas, ¿no?, nuevas formas de la guerra, sí. Lo llama ella. Y en las cárceles, pues, que son de custodia estatal, que la policía está allí, pues permiten el paso de las mujeres que están en una zona que formalmente es exclusiva para ellas, ¿no?, pero se permite el paso hacia la parte masculina y también la parte masculina hacia donde ellas, ¿no? Entonces, cuando asistíamos con unas compañeras a la regional de Cotopaxi,
con las mujeres, a tener formación política y talleres y clases con ellas, que fue un trabajo de sostenimiento que lo realizamos por 2 años con ellas de la formación política, ¿no? Fuimos viendo como muchos cambios. Al principio, que esto fue como en 2022, cuando nosotros entrábamos por los filtros, hasta el último filtro, son 4 filtros. El último filtro ya es de los guías penitenciarios. El último filtro estaba custodiado, digamos, por la guía penitenciaria cuando entrábamos al área de mujeres. Okay. Pero hacia el último año, más bien los últimos meses del último año, que serían unos 4 o 5 meses, las guías penitenciarias ya no estaban, sino quienes estaban custodiando, digamos, como el paso hacia el área femenina eran las mismas personas en prisión, los varones. Entonces... ¿Dentro de la penitenciaría? Dentro de la regional de Cotopaxi, sí. No, pero no, hasta donde yo tenía entendido, o bueno, nos presentan los imaginarios de las novelas, de todo esto, solo tienen que estar mujeres con mujeres y hombres con hombres. ¿Y por qué aquí estaban hombres en el área de las mujeres? No sé si, por lo que tú nos cuentas, ¿no? Entonces, no sé si tenía que ser solo hombres y mujeres ahí. Sí, entonces imagínate tú, estás separada, ¿no es cierto? La prisión. Ajá. Una prisión, una parte de la prisión es solo para ellas. Claro, o sea, sí. La prisión está construida, sí, formalmente, pero eso es lo que digo, la realidad cuando tú la miras es contradictoria. Entonces tú esperas algo, tienes una expectativa, claro, entonces deben estar separados, esto es así, pero luego cuando te enfrentas a la realidad y dices, esto, me encuentro otras cosas, o sea, me gustaría como que la gente un poco pueda con esto que estoy diciendo poder dudar, ¿no? Dudar de lo que te muestran los medios de comunicación, dudar de lo que te muestra como este punto de vista hegemónico que es estatal, ¿no? Y que produce la violencia. Y justamente puede hacerlo porque presenta información que es parcial y que está muchas veces maquillada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando nosotros entrábamos, el primer filtro, el que está bien afuera, cuando tú encuentras las vallas y las rejas. Al inicio. Yeah. Sí, cuando tú llegas, tienes el filtro de los policías, ¿no es cierto? Entonces ellos son quienes te revisan a ti que estés como con la ropa adecuada, porque además las familias tienen que llegar con jean azul y una camiseta blanca y sandalias, nada más. Tú pasas ese primer filtro, si es que estás en una lista además, que luego cuando hubo todo este tema de la declaración del terrorismo y ni sé qué, esto se suspendió, lo que significa que las visitas, que son como un derecho constitucional, fueron suspendidos. O sea, podemos decir allí que el Estado está infringiendo, es un infractor en sus propios términos, ¿no? Sí, está infringiendo el derecho de las familias a la visita. Bueno, entonces si tú estás en esa lista, entras y tienes un segundo filtro en donde te revisan con un perro, ¿no? Por si no tienes droga y ni sé qué. Pero a pesar de que hay esas revisiones, entran armas. Entonces, si ves, hay una contradicción. Sí. Pero las familias son revisadas y muchas veces nosotras tuvimos que hacer como un cacheo íntimo, le llaman, ¿no? ¿Qué es eso? El cacheo íntimo es cuando tú tienes que mostrar tus partes íntimas a la guía penitenciaria. Si era una mujer en ese momento o también era un hombre. Sí, o sea, a las mujeres le revisan mujeres, a los varones les revisan varones. Ya. Entonces, el cacheo íntimo es una forma de violencia contra las personas, contra su dignidad, y ya está como desde el CDH, sí, como el CDH declarado, ¿no? Como una forma de violencia contra los derechos humanos. Sí. Entonces, eso fue algo que detrás de las denuncias de los familiares se dejó de hacer como una práctica, pero sobre todo por presiones de la gente en prisión, ¿no? Porque los varones allí reclamaban, ¿no? De que por qué están pasando eso con sus familiares, con sus visitas. Luego viene el tercer filtro, que es un filtro de policía también, y ahí estaban los policías en los primeros meses, que te cuento en 2022, y el cuarto filtro, que es el filtro de los guías penitenciarios. No. Entonces, en el tercer filtro te ven si es que tú estás igual en la lista y pasas. El cuarto filtro de los guías penitenciarios es un poco más sencillo, ya cuando entras como a un gran canchón en donde la gente recibe sus visitas ahí como en el piso, porque no hay ni dónde sentarse. Muchas personas de prisión nos sacan su cobija para que los familiares se puedan sentar en el piso.
Entonces son como unas condiciones muy, muy, muy precarias que la gente vive. Y de hecho, los familiares actualmente están denunciando que la gente ha muerto de tuberculosis y de inanición. Sí. ¿No? Entonces, son, ya, tú dices cómo. Exacto. Sí. Bajo custodia estatal están muriendo, aparte de por tortura, ¿no? Entonces, luego esto fue hasta 2022 y hacia 2023 ya como los últimos meses que nosotras fuimos, pues el filtro este que digo de la guía penitenciaria ya no estaba custodiada por estas mujeres que tú ves que tienen el uniforme, que son guías, ¿no? O sea, tú les identificas claramente. Okay. Sino que habían varones que están vestidos con ropa normal de calle, porque la gente en prisión se viste con ropa tomate, ¿no? En los imaginarios que nosotros vemos afuera. Claro. ¿No? Todo es ropa tomate. Ese es el modelo penitenciario que dejó, ¿no es cierto?, el gobierno anterior, ¿no?, el de la Revolución Ciudadana, que construyó estas grandes cárceles. Pero luego cuando llegas ahí, es como poquita gente, sobre todo las mujeres, sí que se visten con la ropa tomate, pero los varones no, porque ellos ya tienen otros accesos. Entonces, el ser mujer en prisión, además, como que es muy desfavorable, desventajoso. Es más favorable ser hombre en prisión porque tienes como otros accesos, por ejemplo, la ropa. Entonces, ellas se visten de tomate, ellos no. Y cuando nosotros llegábamos allí al filtro, ya al último, quienes estaban ahí eran varones vestidos con su ropa normal, que eran como mandados, no sé, como gente que servía a algún líder de pabellón, digamos, ¿no? Sí. Entonces, esto significa que hay negociaciones entre liderazgos de pabellones, que son varones, ¿no?, que mandan en un pabellón, con la policía, que es la autoridad del SNAI actualmente, ¿no? Y que permiten hacer cosas. Entonces, a veces las negociaciones consiguen cosas que son positivas para la población penitenciaria, en un sentido de alimentación, por ejemplo, pero estas autoridades de pabellones se han vuelto como tan fuertes, incontestables, que también llevan a temas como de tortura entre la población penitenciaria, ¿no? O de las masacres que hemos visto, ¿no? Total. Pero es como este proceso de negociación que tienen las autoridades, que tiene la policía con ellos, lo que ha fortalecido estas formas de liderazgo, ¿no?, que las ha hecho violentas. Y entonces las mujeres, que son como que el eslabón más débil, han tenido como una entrada allí, una desprotección, digamos. Si es que ellas están allí en su área que es exclusiva para ellas, ¿no? Pero pueden entrar los varones y ellas tienen como necesidad inclusive de subsistencia que no es cubierta por el Estado y que son abandonadas por sus familias, ¿no es cierto? Ahí ya te puedes imaginar que se producen escenarios en donde pueden haber como trabajo sexual. Sí. Y que puede haber incluso como una imposición de ese trabajo sexual, ¿no? O sea, no necesariamente que tú quieres, sino que ya estás en condiciones tan desfavorables, ¿no?, que hay una imposición, si ves que te toca, digamos. Y que no siempre el pago que reciben las mujeres se logra. O sea, puede ser que sea una estrategia, ¿no?, y sales a hacer este trabajo, pero es tan desfavorable o desventajosa la relación con ellos que unas compañeras decían, a veces las chicas vienen sin ni siquiera un jabón. Wow. Entonces, y todo era por lo que tú nos cuentas, y creo que todos deberíamos escucharlo y reflexionar a través de esto, que no todos hay el privilegio, justo como tú nos estás dando el ejemplo, porque creo que de la palabra de terrorismo a creer que ¿a qué llamamos terrorismo? El ejemplo práctico que tú nos has estado el día de hoy compartiendo, esto queremos llegar a que ustedes reflexionen, concienticen que no todo es terrorismo, sino que está a través de algo hegemónico. ¿Y quién está a través de algo hegemónico? Más bien justo lo que juegan los medios de comunicaciones. Y ahí es donde yo quisiera ahondar en otra de las preguntas. ¿Cuál es ese rol, en cambio, de los medios de comunicación? ¿Por qué es tanta
el enfatizar y el decir los grupos sociales, los movimientos sociales, estigmatizarlos como terrorismo ahí, dentro de toda esta paradoja que estamos viviendo. Uh-huh. Bueno, el movimiento social es por un lado y el crimen organizado por otro, ¿no es cierto? Sí. Ya, sí, como así vamos a separarlo. Ya. Un minuto. Ajá. Bueno, entonces brevemente. Es que nosotros tenemos un Estado plurinacional, ¿no? Por eso como que hay que pensar mucho en las contradicciones, que supuestamente avala todo el tema de movimiento social indígena, que ahora es la vanguardia del movimiento social. Sí. ¿No? Entonces, deslegitimar al movimiento social y a la población indígena, calificándola, ¿no? con estos temas que nosotros vimos en el paro, que se vuelvan al campo y cosas así, termina siendo un discurso políticamente incorrecto, ¿no? Que la ciudadanía lo señala, ¿no? que se puede dar cuenta de esto, ¿no? Como que es una violencia directa, inmediata, que se vuelve criticable. Pero en cambio, hacer un movimiento más sutil, digamos, no señalando de terroristas a población que está criminalizada, que está en las cárceles, pero que en su cuerpo tiene la huella de la racialización, resulta un movimiento mucho más fácil. Tú tienes aquí la población criminalizada y tú tienes aquí el movimiento indígena. Sí. A ambos la población ecuatoriana los identifica como gente racializada, aunque de la gente que está en prisión se diga que son mestizos, ¿no? No, pero nosotros vinculamos racismo, vinculamos como estos estereotipos de gente negra, de gente chola en las cárceles, ¿no? Ajá, sí. Ya, así lo vinculamos, está en el sentido común eso. Y luego cuando se dice, ellos son terroristas, ellos traen inseguridad, ellos nos roban, ellos son así, ¿no? Es mucho más fácil pasar este imaginario y juntarlo acá. Entonces, y decir luego, esta misma gente que son como tan cercanos por la historia colonial, también son personas que están cayendo en la inseguridad, que también en generar inseguridad me refiero, ¿no? Que también están recayendo como en estas prácticas que nos dan miedo. O sea, cuando como medios de comunicación se dirigen a la susceptibilidad de las personas, ¿no? Y establecen estas categorizaciones, estos estigmas sobre población racializada, te tocan miedo, te tocan como sensibilidades que no tienen una explicación y que no te pones a pensar y a decir como a discernir, bueno, esto está sucediendo, ¿no? O sea, es un proceso más un poco como que te llega a las emociones y por eso es que este juego se puede hacer, se puede como traslapar, o sea, solapar, mejor dicho, como a esta población, ¿no es cierto?, que dices terrorista y a los movimientos sociales y decir es lo mismo. Total. Bueno, yo creo que todas estas, como lo habíamos planteado desde un instante, esto va a ser problemático porque se abren muchas más aristas de qué estamos hablando, de qué están más bien los medios de comunicación, lo que estamos viendo o lo que estamos viviendo, asumimos que es terrorismo. Pero, por favor, les invito a ver toda la conversación que explicó. Hubo demasiados ejemplos para comprender a lo que estamos llegando a llamar terrorismo, pero no estamos... Más bien, es una cuestión de discrepancia y cuestiones de debates yo pensaría que llegamos a tener entre todos, pero lo que hizo el decreto fue poner nuevos perfiles, nuevos estigmas para que nosotros seamos más fácil y más manejable como sociedad y como personas, como ciudadanos, en decir qué es terrorismo, a simplificar las cosas y no más bien a cuestionarnos qué es lo que está pasando, porque hoy en día sabemos muy bien, hemos tenido la última entrevista igual del presidente Noboa, donde aquí no está pasando absolutamente nada, lo cual no es así. Así que nos vemos en un próximo capítulo.